Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El tintineo del metal contra el metal resonó en el taller mientras Beto Marlo apretaba el tornillo en el bloque del motor de la Harley clásica. Sus movimientos eran precisos, económicos, sin desperdicio. Frente a él, Jimena estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una caja de leche volcada, con una llave inglesa en una mano y un sándwich a medio comer en la otra. «Pásame ese dado de 5 octavos», dijo Beto, extendiendo la palma de la mano sin levantar la vista. Jimena lo colocó en su mano. Este era su ritual de los miércoles por la noche. Las preciosas horas antes de la visita de mañana. No necesitaban hablar mucho. El diálogo mecánico de herramientas y piezas del motor era suficiente. «Pedro, en la escuela, dice que su mamá está saliendo con alguien otra vez», dijo Jimena después de un rato, su voz deliberadamente casual mientras retorcía un trapo entre sus dedos. «Dice que lleva a un tipo nuevo a casa cada mes». Beto gruñó, deslizándose debajo de la moto para revisar el filtro de aceite. «Ah, sí. Sí». Jimena jugueteó con un hilo de sus jeans. «¿Por qué nosotros no salimos con nadie?». La pregunta quedó suspendida en el aire, mezclándose con el olor a aceite de motor y el rock clásico que sonaba débilmente en la vieja radio del rincón. Beto salió de debajo de la moto, su rostro inexpresivo, excepto por una ligera tensión alrededor de sus ojos. «No reconstruyes lo que nunca quisiste en primer lugar», dijo finalmente, limpiándose las manos en un trapo de taller. Jimena asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Cuando alcanzó su refresco, la manga de su camisa de franela se subió. Los ojos de Beto se fijaron en el moretón amarillo verdoso que rodeaba su antebrazo como una pulsera. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Jimena se bajó rápidamente la manga, pero el daño ya estaba hecho. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que ella desviara la vista. «Papá, no es nada». Beto dejó su llave inglesa con un cuidado deliberado. «Ambos sabemos que eso no es verdad». Solo me agarró. Estaba siendo difícil. ¿Qué clase de difícil? Jimena se encogió de hombros. No quería probarme la ropa que compró. Era estúpida. Toda rosa y con brillitos. Beto asintió una vez, como si archivara la información. Volvió a coger la llave, pero sus nudillos estaban blancos alrededor del mango. «Sabes que puedes contarme», dijo con voz baja y uniforme. «Cualquier cosa que pase allí». «Lo sé», la voz de Jimena era débil, pero no levantó la vista. «Pero entonces tendrías que hacer algo y ella lo empeoraría». La verdad de sus palabras flotaba entre ellos como humo. Beto conocía el sistema. Ya había intentado 2 veces modificar el acuerdo de custodia, pero Laura sabía cómo actuar, cómo llorar a voluntad, cómo hacerlo parecer a él como el inestable. «Tenemos 2 horas antes de la cena», dijo Beto finalmente, cambiando de tema. «Veamos si podemos limpiar este carburador». Lo que ninguno de los dos dijo fue que no todo lo que estaba roto podía arreglarse. El jueves por la tarde llegó con la inevitabilidad de una tormenta. Beto estaba de pie en la entrada, con las manos en los bolsillos de sus jeans gastados, esperando. La maleta de fin de semana de Jimena estaba a sus pies. Ella había estado callada toda la mañana, comiendo su cereal en pequeños bocados mecánicos, sin mirarlo a los ojos. El rugido de un motor que se acercaba los hizo enderezarse a ambos. Una camioneta blanca y brillante con rines personalizados entró en la cochera, las llantas crujiendo sobre la grava. Las ventanas estaban polarizadas, pero Beto pudo distinguir la silueta de Laura al volante. «Papá». Los dedos de Jimena encontraron el borde de la chamarra de Beto, tirando ligeramente. Un gesto inconsciente de días pasados. «Me llamas si necesitas algo», dijo Beto, mirando a su hija. «A cualquier hora». «Lo sé, papá». Su voz era firme, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la camioneta. «Estaré bien». La puerta del conductor se abrió de golpe y Laura Olmos apareció como una actriz haciendo su entrada. Su cabello rubio estaba peinado en ondas de playa. Sus labios pintados de un tono rosa perfecto. Llevaba jeans blancos y una blusa de seda que captaba la luz al moverse.
Unos lentes de sol de diseñador ocultaban sus ojos, pero no el ligero balanceo en su andar. Jime, mi niña, gritó, su voz brillante, pero un poco demasiado fuerte. Ahí está mi chica. Beto sintió que se le tensaba la mandíbula. Pastillas. No lo suficiente para estar obviamente drogada, pero sí para nublar los bordes. Hola, mamá, dijo Jimena, recogiendo su maleta. Laura rodeó el auto y envolvió a Jimena en una nube de perfume caro. He estado pensando en ti toda la semana. Se echó hacia atrás, sosteniendo a Jimena a distancia. Ay, cariño, ¿qué traes puesto? Jimena se miró los jeans y la camisa de franela. ¿Ropa? No vas a usar eso todo el fin de semana, ¿verdad? Rió Laura, un sonido quebradizo. Te compré ese vestido adorable. El azul. Vamos a cenar en Roberto's esta noche. Beto dio un paso adelante. Laura, tiene un examen de matemáticas el lunes. Necesita tiempo para estudiar. La sonrisa de Laura no vaciló, pero algo frío parpadeó detrás de sus lentes de sol. Siempre tan preocupado, Beto. Estará bien. Es solo una cena. Volvió su atención a Jimena. Vámonos, nena. Tenemos mucho de qué ponernos al día. Beto observó cómo Laura guiaba a Jimena hacia la camioneta, con una mano de manicura perfecta firmemente en su hombro. Él dio un paso adelante, necesitando decir algo más a Jimena, algo tranquilizador. Jimena, ¿recuerdas lo que hablamos? La puerta del auto se cerró de golpe a mitad de la frase. Laura volvió al lado del conductor, lanzando un saludo por encima del hombro. Te llamará el domingo, gritó, deslizándose en el asiento. La camioneta retrocedió con un rocío de grava. En el asiento del pasajero, Jimena estaba sentada, inmóvil como una estatua, su expresión ilegible a través del cristal polarizado. Beto se quedó en la entrada mucho después de que desaparecieran, con las manos hechas puños en los bolsillos. El acuerdo de custodia había parecido razonable hacía 3 años, cuando el divorcio era reciente y Laura jugaba el papel de madre devota. Ahora, era una sentencia de prisión para Jimena, 2 fines de semana al mes y todos los días festivos alternos en una casa sin reglas, excepto los caprichos de Laura. La peor parte no era la ropa ni el tiempo de estudio perdido. Era la forma en que Jimena volvía diferente cada vez, más callada, más vigilante, como si se estuviera preparando para algo. La casa que Laura había comprado con el dinero de su nuevo novio se encontraba en un fraccionamiento privado a las afueras de la ciudad, toda de piedra y cristal y ángulos innecesarios. Dentro, Jimena dejó su maleta junto a la puerta, asimilando el caos familiar. La música resonaba desde altavoces ocultos, alguna canción pop vibrante que le hacía doler los dientes. Adrián, gritó Laura, lanzando sus llaves a un cuenco de cristal. Ya llegamos. Adrián Cárdenas salió del gimnasio de la casa, todavía con su ropa de entrenamiento, unos shorts negros ajustados y una camiseta sin mangas que mostraba unos brazos esculpidos por sesiones diarias en el gimnasio y los suplementos que estuviera tomando ese mes. Ahí está, dijo, guiñándole un ojo exageradamente a Jimena. La Mar lo más inteligente. Jimena forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hola, Adrián. Él se acercó, alborotándole el pelo con una mano que se demoró un segundo de más. Cada vez que te veo estás más alta. Muy pronto, serás tan hermosa como tu mamá. Laura sonrió ante esto, deslizando un brazo alrededor de su cintura. Sacó todos mis buenos genes. Gracias a Dios. Se apretó contra él, de repente todo movimiento líquido. Te extrañé hoy. Las manos de Adrián se deslizaron hacia abajo para apretar la cadera de Laura. Demuéstramelo. Jimena apartó la vista, con las mejillas ardiendo. Así era como siempre comenzaba el fin de semana de fingir que no se daba cuenta de lo que pasaba entre ellos. La bebida, las pastillas, las demostraciones que nunca eran lo suficientemente privadas. Voy a dejar mis cosas en mi cuarto, murmuró, agarrando su maleta. Oh, Laura se apartó de Adrián, recordando de repente a su hija. Nos vamos a las 7 a cenar. Ponte el vestido azul que puse en tu closet la semana pasada. Traje tarea. Puedes hacerla el domingo, la interrumpió Laura con un gesto de la mano. Esta noche es noche familiar. Familia.
Como si esta casa con su piedra fría y demasiados espejos fuera algo parecido a una familia. Jimena asintió y subió la escalera de caracol hacia la habitación de invitados que Laura llamaba su habitación, a pesar de que nada en ella le pertenecía. 3 horas después, Jimena estaba sentada rígidamente en una mesa de esquina en Robertos, picoteando un platillo de pasta carísimo mientras Laura y Adrián hablaban por encima de ella, sus voces cada vez más altas con cada copa de vino. Laura llevaba un vestido demasiado escotado, se reía demasiado fuerte de los chistes de Adrián. Sus ojos tenían esa mirada vidriosa que significaba que había tomado algo en el coche antes de llegar. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Para cuando llegaron a casa, Laura estaba completamente drogada, tropezando ligeramente mientras se quitaba los tacones en el vestíbulo. Adrián estaba justo detrás de ella, sus manos ya en el cierre de su vestido. «Jime, vete a tu cuarto», dijo Laura, riendo tontamente mientras Adrián la apretaba contra la pared. «Tiempo de adultos». Jimena no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se retiró escaleras arriba, cerrando la puerta de su habitación firmemente detrás de ella. Desde abajo llegó el sonido de un cristal rompiéndose, seguido por la risa aguda de Laura. Empezó a sonar música, algo con un bajo pesado que vibraba a través del suelo. Jimena se puso los audífonos y subió el volumen de su propia música, intentando ahogarlo todo. Debió haberse quedado dormida en algún momento, porque se despertó de un sobresalto horas después. La casa estaba más silenciosa ahora, su habitación oscura excepto por la franja de luz debajo de la puerta. Jimena revisó su teléfono, 2:17 de la mañana. Tenía la boca seca. Necesitaba agua. Silenciosamente, abrió su puerta y bajó por el pasillo hacia las escaleras. La casa se sentía diferente por la noche, menos ostentosa, más honesta en su vacío. Se movió con cuidado, sin querer despertar a nadie. Al llegar al final de las escaleras, un sonido desde la sala la hizo congelarse. Un gemido bajo seguido de un susurro áspero. Dio los últimos pasos y se asomó por la esquina hacia la sala de estar hundida. Lo que vio se grabó en su cerebro con una claridad terrible. Laura, despatarrada en el sofá de cuero blanco, desnuda excepto por sus joyas, con la cabeza echada hacia atrás en abandono. La espalda musculosa de Adrián, moviéndose rítmicamente sobre ella. La mesa de centro golpeada, una bolsa de polvo blanco derramada sobre la superficie de cristal. Jimena debió hacer un sonido, un jadeo, un paso hacia atrás, porque de repente los ojos de Laura se abrieron de golpe, fijándose directamente en su hija, congelada en el arco de la entrada. Por un momento horrible, nadie se movió. Luego, el rostro de Laura se contorsionó, transformándose del placer a la rabia en un instante. «¿Qué estás haciendo?», chilló, empujando a Adrián. «Quítate de encima». Adrián se giró, vio a Jimena y maldijo, tratando de cubrirse. Jimena retrocedió, con el corazón martilleando. «Lo siento. Solo quería agua». «Pequeña espía», gritó Laura, poniéndose de pie tambaleándose, desnuda y vacilante. «Nos estabas espiando, ¿qué te pasa?» «No, no lo estaba. No quise». Laura se abalanzó hacia adelante, agarrando el objeto más cercano, un pesado jarrón de cristal. «Te doy todo», escupió. «Y así es como me pagas». «Andando a escondidas, espiando». «Laura, cálmate», comenzó Adrián, pero su voz sonaba arrastrada, distante. Sucedió tan rápido. El jarrón salió de la mano de Laura, describiendo un arco en el aire hacia la cabeza de Jimena. Jimena se agachó, y el jarrón se hizo añicos contra la pared detrás de ella con un sonido como si el mundo se rompiera en pedazos. Y en el repentino silencio que siguió, Jimena corrió escaleras arriba hacia su habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de ella y empujando la silla del escritorio contra la manija. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo hacerlo. Desde abajo llegó el sonido de Laura todavía gritando, Adrián tratando de calmarla. Algo más rompiéndose. Pasos en la escalera. Jimena, la voz de Laura, arrastrada pero venenosa. «Abre esta puerta ahora mismo». Jimena no dijo nada, congelada en su lugar. «¿Crees que puedes faltarme al respeto en mi propia casa?» Laura golpeó la puerta. «Soy tu madre, abre la puerta». Los golpes continuaron, salpicados de amenazas y maldiciones.
Jimena se deslizó por la pared, con las rodillas pegadas al pecho, las manos sobre las orejas. Finalmente, la voz de Adrián se unió a la de Laura, más baja, persuasiva. Vamos, nena. No vale la pena. Vayamos a la cama. Más discusiones. La voz de Laura quebrándose en amenazas particularmente viciosas. Luego, finalmente, pasos que se alejaban. Silencio. Jimena no se movió de su rincón hasta que la luz de la mañana se filtró por las persianas. Beto supo que algo andaba mal en el momento en que la camioneta de Laura entró en la cochera el domingo. Jimena estaba en el asiento del pasajero, con la cara vuelta, los hombros encogidos. Laura no salió del auto, solo desbloqueó las puertas y esperó, con los lentes de sol firmemente en su lugar a pesar del día nublado. Jimena salió lentamente, tomó su maleta del asiento trasero y caminó hacia la casa sin mirar atrás. La camioneta se alejó a toda velocidad antes de que ella hubiera llegado a los escalones del porche. «Hola», dijo Beto, manteniendo la puerta abierta. «¿Cómo estuvo tu fin de semana?» Jimena pasó junto a él sin decir una palabra, con la cabeza gacha, dirigiéndose directamente a su habitación. La puerta se cerró con un suave clic que de alguna manera fue peor que un portazo. Beto se quedó en el pasillo, una sensación fría instalándose en su estómago. Con los años, había aprendido a leer los silencios de su hija como un idioma. Esta no era su habitual apatía post-Laura. Esto era algo peor. Le dio una hora antes de llamar suavemente a su puerta. «Jimena, la cena está casi lista». Sin respuesta. «Hice esa pasta que te gusta con pan de ajo». Todavía nada. «Voy a entrar, ¿de acuerdo?» Abrió la puerta lentamente. Jimena yacía en su cama, todavía con su chamarra, mirando al techo. No lo reconoció. Ni siquiera parpadeó. Beto se sentó en el borde de la cama, con cuidado de mantener un espacio entre ellos. «Háblame, Jime». «No tengo hambre», dijo, con voz plana. «Está bien. Podemos comer más tarde». Estudió su perfil, notando las sombras bajo sus ojos. «¿Pasó algo este fin de semana?» La mandíbula de Jimena se tensó, pero negó con la cabeza. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa», dijo Beto con cuidado. «Sea lo que sea». «¿Puedo?» Jimena finalmente se giró para mirarlo, sus ojos enrojecidos, pero secos. «Incluso si empeora las cosas». La pregunta golpeó a Beto como un golpe físico porque tenía razón. No había garantía de que pudiera protegerla. Los tribunales, el sistema, incluso la policía le habían fallado antes. «Quiero ayudar», dijo finalmente. Las palabras sonaban inadecuadas incluso para sus propios oídos. Jimena no dijo nada durante tanto tiempo que Beto pensó que ya no iba a hablar. Luego, con una voz tan baja que tuvo que inclinarse para oír, «No me dejó dormir en todo el fin de semana». Beto esperó, sabiendo que había más. «Estaba enojada conmigo por ver algo que no debería haber visto». Ella y Adrián estaban en el sofá. No sabían que yo estaba allí. Jimena tragó saliva. Me lanzó un jarrón. Las manos de Beto se cerraron en puños, pero mantuvo su rostro neutral, sabiendo que Jimena observaba su reacción. ¿Te golpeó? No. Se rompió contra la pared. ¿Te lastimó? Preguntó, su voz controlada a pesar de la rabia que crecía en su pecho. Jimena vaciló, luego se sentó lentamente. Se bajó el cierre de la chamarra y se la quitó. Allí, en su hombro derecho, había una marca roja e irritada que ya se oscurecía a un tono morado, la forma distintiva de una mano. Me pegó porque la vi, susurró Jimena. Y luego no me dejó salir de la casa en todo el fin de semana. Me quitó el teléfono, dijo que no se podía confiar en mí. Algo se movió en el pecho de Beto, un movimiento tectónico, profundo e irrevocable. El cuidadoso control que había mantenido durante años en nombre de la paz, en nombre de no empeorar las cosas, se resquebrajó. En su lugar, una fría certeza echó raíces. Esto se terminaba ahora. No lloró, no gritó, no hizo promesas que no podía cumplir. En cambio, asintió una vez y apartó suavemente el cabello de Jimena de su rostro. Voy a hacer una llamada, dijo, su voz firme.
luego comeremos. ¿Necesitas dormir esta noche? ¿A quién vas a llamar?, preguntó Jimena, con un toque de miedo en su voz. Primero a Dora, luego a un abogado que conozco. Papá, por favor, no lo empeores, suplicó Jimena. Se enojará mucho si intentas cambiar la custodia de nuevo. Beto se puso de pie, su decisión ya tomada. No voy a cambiar la custodia, Jimena. Voy a terminarla. La carta llegó un martes. Correo certificado en un sobre grueso de color crema con el logo en relieve de un despacho de abogados en la esquina. Beto supo lo que era incluso antes de abrirlo. Había estado esperando algo así durante 3 semanas, desde que presentó la denuncia policial sobre los moretones de Jimena y la trabajadora social vino a entrevistarlos a ambos. Lo que no había esperado era la pura audacia de aquello. ¿Custodia completa? Dora estaba en la cocina de Beto, leyendo por encima de su hombro, su voz elevándose con incredulidad. ¿Está solicitando la custodia completa después de lo que le hizo a Jimena? Beto dejó la carta sobre la encimera, su rostro impasible a pesar de la tormenta que se gestaba en su interior. Alega que soy negligente. Dice que Jimena se está volviendo inestable bajo mi influencia. Dora maldijo, caminando de un lado a otro en la pequeña cocina como un animal enjaulado. A sus 40 años, se comportaba con la eficiencia sensata de alguien que había visto demasiado en sus años como paramédica. Su cabello oscuro estaba corto, práctico, con mechones grises que no se molestaba en ocultar. Esto es una locura, dijo Dora, señalando la carta con el dedo. Eres el padre más consciente que conozco. Y después de lo que hizo esa mujer. No se trata de la verdad, interrumpió Beto con voz plana. Se trata de quien cuenta la mejor historia. Pasó a la segunda página, donde el abogado de Laura había adjuntado pruebas de las supuestas fallas de Beto como padre, mensajes de texto seleccionados donde había sido cortante con Laura, un informe de la escuela de Jimena sobre su comportamiento retraído. Incluso la evaluación de un antiguo terapeuta de justo después del divorcio que mencionaba el entumecimiento emocional de Beto como una preocupación. Ha estado planeando esto, dijo Beto, la revelación asentándose fríamente en su interior. Durante meses, quizás más, construyendo un caso pieza por pieza. ¿Y qué hay de la denuncia policial, los moretones? Dirá que Jimena se los hizo aquí, o que es torpe, o que yo la instruí. Beto negó con la cabeza. Laura sabe cómo manipular el sistema. Solo golpea donde no se ve la mayor parte del tiempo, y puede llorar a voluntad. Dora sacó una silla y se sentó pesadamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Presentar una contrademanda? No, dijo Beto, doblando la carta deliberadamente y deslizándola de nuevo en el sobre. Eso es lo que espera. Lo que necesitamos es una prueba irrefutable. ¿Cómo qué? Ya has documentado los moretones. La mirada de Beto se desvió hacia el cajón de la cocina donde ahora estaba la GoPro, recién cargada con una nueva tarjeta de memoria. Necesitamos sus propias palabras, sus propias acciones. Pruebas que ningún juez pueda ignorar. La puerta trasera se abrió y ambos se giraron cuando Jimena entró del autobús escolar, con la mochila colgada de un hombro. Se detuvo cuando vio sus caras. ¿Qué pasó?, preguntó, inmediatamente alerta a la tensión en la habitación. Beto y Dora intercambiaron una mirada. Habían acordado no agobiar a Jimena con los detalles hasta que tuvieran un plan. Pero al mirar a su hija ahora, el cansancio en sus ojos, la forma en que se preparaba para las malas noticias, se dio cuenta de que ya llevaba cargas que ninguna niña debería tener que soportar. Tu mamá solicitó la custodia completa, dijo simplemente. Jimena se quedó muy quieta, su rostro perdiendo el color. No puede hacer eso. Lo está intentando, confirmó Beto. Pero no vamos a dejar que suceda. ¿Cómo? La voz de Jimena se quebró ligeramente. Ella siempre consigue lo que quiere. Mentirá. Te hará quedar mal. No esta vez, dijo Beto, su decisión cristalizándose. Esta vez vamos a mostrarles a todos exactamente quién es ella. Cruzó hacia el cajón y sacó la GoPro, sosteniéndola en alto. ¿Sabes cómo usar una de estas? Jimena asintió lentamente, la comprensión apareciendo en sus ojos. ¿Quieres que la grabe? Solo si estás dispuesta, dijo Beto con cuidado. Será cuando la visites este fin de semana.
Oculta en tu mochila, tal vez, o en tu lámpara. Jimena miró la cámara durante un largo momento, luego a su padre. Algo cambió en su expresión, el miedo dando paso a una tranquila resolución que era demasiado adulta para sus 13 años. Puedo hacerlo, dijo. Grabaré todo. El fin de semana se cernía como una tormenta en el horizonte. Beto pasó la noche del jueves enseñándole a Jimena a usar la GoPro, cómo verificar que estaba grabando, cómo ocultarla eficazmente. Practicaron con diferentes posiciones, en su mochila, enganchada en el interior de su chamarra, oculta a plena vista como decoración en su lámpara de noche. Lo importante es actuar con normalidad, enfatizó Beto, sentado frente a ella en la mesa de la cocina. No la revises con demasiada frecuencia. No dejes que te vea mirándola. Jimena asintió con rostro solemne mientras practicaba deslizar la pequeña cámara en el bolsillo lateral de su mochila. ¿Y si registra mis cosas? ¿Alguna vez lo ha hecho? No, no le importa lo suficiente. Beto ignoró el dolor que causaron esas palabras, centrándose en lo práctico. Entonces probablemente no empiece ahora. Pero por si acaso, también te conseguí esto. Colocó un pequeño cuaderno sobre la mesa, de aspecto ordinario con una cubierta azul. Un diario. Jimena lo tomó, hojeando las páginas en blanco. La evidencia no tiene que ser en vídeo, explicó Beto. Apunta lo que sucede cuando sucede. Horas, fechas, exactamente lo que dice. Es más difícil desestimar un patrón. Jimena trazó la cubierta con su dedo, pensativa. Solía llevar un diario antes, pero dejé de hacerlo porque tenía miedo de que lo leyera. Esto no es un diario, dijo Beto con cuidado. Es un registro. Y a veces, escribir las cosas ayuda a darles sentido. Como construir un caso, dijo Jimena, comprendiendo. Como en esos programas de crímenes donde reúnen pruebas. Exactamente así. Beto observó el rostro de su hija, la forma en que estaba procesando esto, convirtiendo el miedo en propósito. Había visto la misma transformación en sí mismo años atrás, después del divorcio, cuando tuvo que reconstruir su vida en torno a las necesidades de Jimena. El viernes por la tarde llegó demasiado rápido mientras Beto veía alejarse la camioneta de Laura con Jimena adentro. Sintió un pavor frío instalarse en su estómago. Estaba enviando a su hija al peligro, armada solo con una cámara y un cuaderno. La idea lo enfermaba. Pero por primera vez en años, estaban contraatacando, tomando el control de una situación que se había descontrolado durante demasiado tiempo. La expresión en el rostro de Jimena mientras se iba, resuelta, concentrada, le dio la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían ganar esta vez. El fin de semana transcurrió con una lentitud agonizante. El teléfono de Beto permaneció en silencio, excepto por las alertas de ubicación. Jimena estaba en casa de Laura, luego en un centro comercial, luego de vuelta en casa. Sin mensajes de emergencia, sin llamadas. El domingo por la noche, cuando la camioneta se detuvo exactamente a las 5, Beto esperaba en el porche, tenso como un resorte. Jimena salió, con aspecto cansado pero sereno. Le dio un pequeño asentimiento mientras se acercaba. Misión cumplida. Una vez dentro, desempacó cuidadosamente su maleta, sacando la GoPro de donde había estado escondida en el forro de su chamarra. ¿Conseguiste algo?, preguntó Beto, manteniendo su voz neutral a pesar de su corazón acelerado. Sí, dijo Jimena simplemente. Sacó también el cuaderno, ahora medio lleno con su letra pulcra. Y anoté todo. Horas, fechas. Exactamente lo que dijo. Como me dijiste. Beto tomó la cámara, conectándola a su computadora portátil. ¿Estás bien? Jimena consideró la pregunta, su rostro serio más allá de sus años. Creo que sí. Fue diferente estar allí pero tener un propósito, observándola a ella en lugar de solo tratar de mantenerme fuera de su camino. ¿Diferente cómo? Buscó las palabras. Como si yo también tuviera poder. Incluso si ella no lo sabía. El metraje se cargó en la computadora, horas de él desde varios ángulos. Algunos solo mostraban habitaciones vacías, la cámara oculta mientras Jimena estaba en otro lugar. Pero también había momentos valiosos. Laura regañando a Jimena por no usar la ropa que le había comprado,
sus palabras arrastradas por lo que fuera que hubiera tomado esa tarde. Laura y Adrián peleando en la cocina, lanzándose pullas hasta que Adrián salió furioso, cerrando la puerta tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. Y la cara de Laura cuando, en cambio, dirigió su ira hacia Jimena, exigiéndole saber por qué no podía ser una hija normal que apreciara lo que tenía. No era abuso físico, Laura era demasiado cuidadosa para eso, especialmente después de la denuncia policial. Pero la crueldad emocional era evidente. La manipulación, el narcisismo que hacía que todo girara en torno a sus propios sentimientos, sus propias necesidades. Esto es bueno, dijo Beto, su voz tensa mientras veía a Laura burlarse del atuendo de Jimena, su voz, su extraña obsesión por sacar buenas notas. Realmente bueno. Hay más en el diario, dijo Jimena, entregándoselo. Las cosas que pasaron cuando no pude grabar. Beto hojeó las páginas, un escalofrío recorriéndolo mientras leía el metódico relato de Jimena sobre el fin de semana. La crueldad casual, la negligencia, la forma en que Laura la había dejado fuera de la casa durante 2 horas el sábado porque Jimena había arruinado el ambiente al preguntar por la cena. Lo hiciste genial, dijo, cerrando el cuaderno. Realmente genial, Jimena. Ella asintió, parte de la tensión abandonando sus hombros. ¿Es suficiente? Es un comienzo, dijo Beto honestamente. Tenemos 2 fines de semana más antes de la audiencia. Si podemos conseguir más como esto. Lo haré, dijo Jimena, una nueva confianza en su voz. Ya no le tengo miedo, papá. Estoy enojada. Beto reconoció el tono, la misma furia fría que lo había estado impulsando durante años. No era saludable, tal vez, pero era efectivo. La ira podía ser combustible cuando no quedaba nada más. El metraje del segundo fin de semana fue más de lo mismo, la crueldad casual de Laura, su negligencia, su preocupación por Adrián y cualquier escape químico que estuvieran persiguiendo ese día. Útil, pero no definitivo. No el tipo de prueba irrefutable que convencería a un juez escéptico de revocar años de acuerdos de custodia. Necesitamos algo más concreto, le dijo Beto a Dora mientras revisaban los vídeos en su cocina, con Jimena ya dormida en su habitación. Algo innegable. Este abuso emocional es bastante condenatorio, argumentó Dora, señalando la pantalla donde se podía ver a Laura burlándose de Jimena por preguntar sobre la hora de la tarea. Es horrible, coincidió Beto. Pero también es subjetivo. Laura dirá que estaba bromeando, que Jimena es demasiado sensible, que la he envenenado contra su madre. Necesitamos algo que nadie pueda justificar. El último fin de semana antes de la audiencia llegó con una sensación de última oportunidad. Jimena empacó su maleta metódicamente, la GoPro y el diario ahora herramientas familiares. Pero esta vez, Beto notó una energía diferente en ella, una determinación silenciosa que rayaba en la imprudencia. Recuerda tener cuidado, le advirtió mientras esperaban el auto de Laura. No la provoques. No lo haré, prometió Jimena. Pero había algo en sus ojos que inquietó a Beto. El punto es documentar lo que sucede naturalmente, insistió. No crear situaciones. Jimena asintió, pero su mirada ya se había desplazado hacia la camioneta que se acercaba. Sé lo que estoy haciendo, papá. Antes de que Beto pudiera responder, Laura entró en la cochera, tocando el claxon con impaciencia. Jimena agarró su maleta y se fue con apenas un adiós, dejando a Beto con un nudo en el estómago y la sensación de que algo se había puesto en marcha que no podía controlar. El fin de semana pasó con las habituales alertas de ubicación, pero sin mensajes de emergencia. Para el domingo por la tarde, Beto casi se había convencido de que su preocupación era infundada, que Jimena estaba siendo cuidadosa, apegándose al plan. Entonces la camioneta llegó 2 horas antes y Laura prácticamente empujó a Jimena fuera de la puerta del pasajero antes de alejarse a toda velocidad con un chirrido de llantas. Jimena subió lentamente por la entrada, con un brazo protectoramente alrededor de sus costillas. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos. ¿Qué pasó?, exigió Beto, corriendo a su encuentro. ¿Estás herida? Jimena negó con la cabeza una vez, pasando junto a él para entrar a la casa. Fue directamente a su mochila, sacando la GoPro con manos temblorosas. Tienes que ver esto, dijo, su voz un susurro. Ahora. Beto conectó la cámara al televisor en lugar de a su computadora portátil,
permitiendo que el metraje se reprodujera en la pantalla más grande. Lo que vio le heló la sangre. La cámara estaba escondida en la sudadera de Jimena, apuntando hacia afuera desde lo que debió ser un bolsillo en el pecho. El ángulo estaba ligeramente inclinado, pero la cocina de la casa de Laura era claramente visible. Adrián estaba sentado en la isla de la cocina, mirando su teléfono, con un plato vacío frente a él. Botellas de cerveza cubrían la encimera. La voz de Laura vino desde fuera de cámara. Jimena, limpia esto. Adrián y yo vamos a salir. La cámara se movió cuando Jimena se acercó a la isla. Ese es el desorden de Adrián, ¿a por qué tengo que limpiarlo yo? Una pausa peligrosa. Luego Laura entró en el cuadro, su rostro tenso con una ira apenas controlada. ¿Qué acabas de decirme? Dije, la voz de Jimena era tranquila pero firme, que no voy a limpiar lo de Adrián. Es un hombre adulto. Puede hacerlo él mismo. Adrián levantó la vista de su teléfono, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Uy. A alguien le creció la valentía. Cállate. Le espetó Laura antes de volverse hacia Jimena. Harás lo que te diga que hagas en mi casa. Límpialo. Ahora. No. La única palabra resonó en el aire como un trueno. Beto sintió que su pecho se oprimía al darse cuenta de lo que Jimena había hecho. Había provocado deliberadamente a Laura, sabiendo lo que pasaría frente a la cámara. La cara de Laura se transformó, la sorpresa dando paso a la furia. ¿Qué me dijiste? Dije que no, repitió Jimena, aún inquietantemente tranquila. No soy tu sirvienta. No estoy aquí para limpiar lo de tu novio. Tengo tarea que hacer. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que fue casi un borrón. La mano de Laura conectando con la cara de Jimena en una bofetada viciosa que hizo que la cámara se sacudiera hacia un lado. Un vistazo del suelo, luego del techo, mientras Jimena se tambaleaba hacia atrás. Maldita malagradecida, la voz de Laura, ahora venenosa. Después de todo lo que hago por ti. La cámara se estabilizó cuando Jimena recuperó el equilibrio. Laura avanzaba hacia ella, con los puños cerrados. ¿Qué haces por mí? La voz de Jimena era más fuerte ahora, desafiante. Me ignoras a menos que necesites a alguien para presumir ante tus amigos. Me dejas sola en la casa durante horas. Estás drogada la mayor parte del tiempo en que estoy aquí. Cállate, chilló Laura, abalanzándose hacia adelante. Esta vez, la cámara capturó todo con un detalle horrible. La mano de Laura golpeando la cara de Jimena de nuevo, luego agarrándola del brazo, arrojándola al suelo con una fuerza sorprendente. El impacto cuando Jimena cayó. Y lo peor de todo, la patada deliberada que Laura le dio a Jimena en el costado mientras yacía acurrucada en el piso. Conoce tu lugar, escupió Laura, parada sobre ella. ¿Crees que tu padre te quiere? Está atascado contigo. Al menos yo soy honesta sobre la decepción que eres. Al fondo, Adrián observaba todo con un interés distante, como si fuera un programa de televisión medianamente entretenido. Carajo, Laura, dijo finalmente. Tranquila. Le vas a dejar marcas. Solo entonces Laura pareció recobrar la compostura, retrocediendo con una risa temblorosa. Estará bien. Es dura, ¿verdad, Jime? Levántate y limpia este desorden y tal vez te traeremos algo de la cena. El metraje continuó durante otro minuto. Jimena luchando por ponerse de pie, la cámara capturando destellos del suelo, la encimera, y finalmente estabilizándose mientras se levantaba. Su respiración era entrecortada, dolorida. Necesito usar el baño, dijo la voz de Jimena, notablemente firme. Bien, no te tardes. Laura ya había perdido el interés, volviéndose hacia Adrián. Deberíamos irnos si quieres llegar a nuestra reservación. La cámara se movió mientras Jimena salía de la cocina y bajaba por el pasillo hacia el baño. Una vez dentro, se quitó la sudadera y colocó la cámara en el lavabo, de cara al espejo. Lo que capturó a continuación fue metódico, deliberado. Jimena levantándose la camisa para revelar una marca roja e irritada en sus costillas donde Laura la había pateado. Se giró lentamente, mostrando a la cámara el creciente moretón en su mejilla, las marcas de los dedos en su brazo. Domingo,
10 de octubre, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, narró en voz baja. Mi madre, Laura Olmos, me agredió por negarme a limpiar el desorden de su novio, Adrián Cárdenas. Esta es la tercera vez que me golpea este mes y la primera vez que me patea. El metraje terminaba ahí, cortando a negro. Beto se quedó sentado, congelado, incapaz de hablar, incapaz de moverse. La rabia en su interior era tan completa que había dado un giro completo hacia una calma inquietante, una quietud como el ojo de un huracán. A su lado, Jimena esperaba, observando su rostro. La provocaste a propósito, dijo finalmente, su voz apenas reconocible. Sí. Podría haberte lastimado peor. De todos modos, iba a lastimarme tarde o temprano, dijo Jimena con un encogimiento de hombros que la hizo estremecerse de dolor. De esta manera, lo tenemos grabado. La visita al hospital confirmó lo que Beto había sospechado, no había costillas rotas, pero sí hematomas profundos que tardarían semanas en sanar. La doctora, una mujer de ojos amables y modales sensatos, documentó todo meticulosamente, tomando fotografías que se convertirían en parte del registro oficial. Esto será reportado a los servicios de protección infantil, le dijo a Beto mientras terminaba su examen. Es el procedimiento estándar. Bien, dijo Beto. Queremos reportarlo. Tenemos una audiencia de custodia el jueves. Los ojos de la doctora parpadearon con comprensión. Me aseguraré de que mi informe esté presentado para mañana. El lunes por la mañana, Beto llamó a su abogado, Carlos Jiménez, y le envió el metraje de vídeo junto con el informe del hospital. Por la tarde, tenían programada una reunión de emergencia con Vanessa Durán, la tutora asignada por el tribunal al caso de Jimena. Necesita ver esto antes del jueves, le explicó Beto a Jimena mientras conducían a la oficina de Vanessa. Su recomendación tiene mucho peso con el juez. Jimena asintió, mirando por la ventana. Había estado más callada desde ayer, la adrenalina de su plan dando paso a un agotamiento profundo. El moretón en su mejilla se había oscurecido a un vívido color púrpura, imposible de ocultar. La oficina de Vanessa Durán estaba en una casa victoriana convertida en el centro, el tipo de lugar que intentaba sentirse hogareño a pesar del serio trabajo que se hacía dentro. Los recibió en el vestíbulo, una mujer alta con el pelo plateado muy corto y penetrantes ojos azules. A los 44 años, se comportaba con la autoridad eficiente de alguien que había visto lo peor que las familias podían hacerse entre sí y de alguna manera había mantenido intacta su compasión. Jimena, dijo cálidamente, luego sus ojos se posaron en el moretón. Su expresión no cambió, pero algo se endureció en su mirada. ¿Por qué no vienes conmigo? Tu papá puede esperar aquí. Beto apretó suavemente el hombro de Jimena. Estaré justo aquí. Los vio desaparecer por el pasillo, la ansiedad revolviéndose en su estómago. Vanessa había sido asignada a su caso hacía 3 semanas, y hasta ahora sus informes habían sido neutrales hasta el punto de ser inútiles. Había visitado ambas casas, entrevistado a ambos padres, y había llegado a una evaluación profesional de que ambos hogares eran adecuados para las necesidades de Jimena. Pero eso fue antes del vídeo, antes del informe del hospital, antes de la evidencia que no podía ser justificada. 45 minutos después, Jimena salió sola, con el rostro pálido pero sereno. Se sentó junto a Beto sin decir una palabra. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió. ¿Quiere hablar contigo ahora? Vanessa apareció en la puerta, su rostro inexpresivo. Señor Marlowe, por aquí, por favor. Beto la siguió por el pasillo hasta una pequeña oficina llena de dibujos de niños y certificados profesionales. Vanessa cerró la puerta detrás de ellos y le hizo un gesto para que se sentara. He revisado el vídeo que Jimena proporcionó, dijo sin preámbulos. Y he leído el informe del hospital. Beto esperó, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. ¿Por qué no llamó a la policía inmediatamente?, preguntó Vanessa, su tono cuidadosamente neutral. La pregunta golpeó a Beto como una bofetada. Primero quería asegurarme de que Jimena estuviera bien. Llevarla a que la revisaran, y luego hablar con nuestro abogado. La señora Olmos afirma que Jimena montó toda la escena, continuó Vanessa. Que usted la instruyó para provocar un incidente y reforzar su caso de custodia. Por supuesto que lo haría. La rabia estalló en el pecho de Beto, pero mantuvo su voz firme.
Eso es absurdo, ¿por qué pondría yo a mi hija en peligro para ganar? Vanessa dijo simplemente, la gente hace cosas desesperadas en las batallas por la custodia, señor Marlowe. Yo no la instruí, dijo Beto con firmeza. ¿Sabía que estaba grabando? Sí, le dije que provocara a Laura. Absolutamente no. Le dije específicamente que no lo hiciera. Vanessa lo estudió durante un largo momento. Jimena dice lo mismo. Que decidió por sí misma enfrentarse a su madre, sabiendo que podría volverse violento. Esa es la verdad. Es una apuesta peligrosa para que una niña de 13 años la haga por su cuenta. Jimena ha estado lidiando con el abuso de Laura durante años, dijo Beto, inclinándose hacia adelante. Conoce a su madre mejor que nadie. Sabía exactamente qué botones presionar. La expresión de Vanessa se suavizó ligeramente. Eso es lo que me preocupa, señor Marlowe. Una niña no debería tener que ser tan estratégica solo para estar a salvo. Estoy de acuerdo, dijo Beto, un alivio inundándolo al darse cuenta de que Vanessa estaba de su lado. Por eso estamos luchando en esta batalla por la custodia. Jimena se merece algo mejor. Sí, se lo merece, coincidió Vanessa. Abrió una carpeta en su escritorio, sacando una delgada funda de papeles. He estado trabajando en mi evaluación para la audiencia del jueves. A la luz de esta nueva evidencia, revisaré mi recomendación. ¿A qué? Custodia completa para usted, con visitas supervisadas para la señora Olmos, si es que Jimena las quiere. El comportamiento profesional de Vanessa se resquebrajó ligeramente, un destello de emoción genuina asomándose. Lo que vi en ese vídeo fue inexcusable. No seré cómplice de volver a colocar a una niña en ese ambiente. El Palacio de Justicia se erigía como un patriarca severo en el centro de la ciudad, todo columnas imponentes y escalones de piedra desgastada. Beto estacionó en el lote público de enfrente, revisando su reloj, 45 minutos antes, tal como su abogado les había aconsejado. Recuerda, le dijo a Jimena mientras caminaban hacia el edificio, solo tienes que decir la verdad. Eso es todo. Jimena asintió, su rostro solemne detrás de la cortina de cabello que había dejado caer para ocultar parcialmente el moretón que se desvanecía. Llevaba un sencillo vestido azul con un cardigan, ropa pulcra pero no llamativa, apropiada para una chica de su edad. Lo opuesto a los atuendos ajustados y brillantes que Laura siempre intentaba imponerle. Su abogado, Carlos Jiménez, los encontró en las escalinatas del juzgado, un hombre sólido de cabello ralo y la presencia firme de alguien que lo había visto todo, pero que aún podía sorprenderse. Estrechó la mano de Beto con firmeza. Todo está presentado, confirmó. El vídeo, el informe del hospital, el diario de Jimena, las fotos de lesiones anteriores. El juez Ríos ha tenido todo desde ayer por la tarde. ¿Y el lado de Laura?, preguntó Beto. La expresión de Carlos se tensó. Martín presentó una moción para excluir el vídeo como prueba de alienación parental. Afirmó que manipulaste a Jimena para que provocara a Laura y crear pruebas falsas. Eso es ridículo, dijo Beto, manteniendo la voz baja para que Jimena no oyera. Cualquiera que vea ese vídeo puede ver. Lo sé, lo interrumpió Carlos. El juez denegó la moción. El vídeo se queda. Pero prepárate. Martín va a atacar esto con fuerza. Intentará pintarte como obsesivo, controlador. Dirá que Jimena tiene problemas, que se está portando mal. Que lo intente, dijo Beto, con la mandíbula apretada. Tenemos la verdad. Dentro del juzgado todo era madera pulida y voces susurrantes. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol mientras Carlos los guiaba al juzgado familiar tercero, donde una pequeña multitud ya se había congregado afuera. Dora estaba allí, caminando nerviosamente con su mejor saco. Se apresuró hacia ellos cuando los vio. ¿Cómo estás aguantando, pequeña?, le preguntó a Jimena, su habitual franqueza suavizada por la preocupación. Estoy bien, dijo Jimena, el fantasma de una sonrisa tocando sus labios. Solo quiero que termine. Pronto terminará, prometió Dora, apretándole suavemente el hombro. Se volvió hacia Beto, bajando la voz. Laura ya está adentro con el novio y como 6 amigos que trajo para apoyo moral. Por supuesto que sí. Laura nunca perdía una oportunidad para tener una audiencia.
A las 9 menos cuarto, el alguacil abrió las puertas de la sala y entraron. La sala era más pequeña de lo que Beto había esperado, casi íntima, con paneles de madera oscura y bancas de aspecto incómodo. Al frente, el juez Aldana Ríos estaba sentado detrás de un imponente escritorio, revisando papeles con el ceño fruncido en su rostro curtido. Laura estaba sentada en la mesa de la izquierda, su postura perfecta en un modesto vestido de color crema que la hacía parecer salida de una reunión de padres de familia. Su cabello rubio estaba recogido en una simple cola de caballo, su maquillaje sutil, la imagen perfecta de una madre preocupada. A su lado, Martín Díaz se reclinaba en su silla con la confianza casual de un hombre que esperaba ganar. Era más joven que Carlos, con un corte de pelo caro y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Adrián no estaba por ningún lado. Un movimiento inteligente por parte de Laura. En su lugar, se había rodeado de amigos cuidadosamente seleccionados, en su mayoría mujeres, que se sentaban en la galería, con un aspecto apropiadamente sombrío. Beto, Jimena y Carlos tomaron sus lugares en la mesa de la derecha. Dora se deslizó en la banca directamente detrás de ellos, una presencia sólida a sus espaldas. Todos de pie, anunció el alguacil mientras el juez Ríos dejaba a un lado sus papeles. El juzgado familiar del condado de Dases está ahora en sesión. Preside el honorable juez Aldana Ríos. Todos se pusieron de pie, luego se sentaron cuando el juez asintió. Miró por encima de la sala con ojos cansados, su mirada finalmente posándose en Jimena. Antes de comenzar, dijo Ríos, su voz un retumbo grave, quiero dejar una cosa clara. Esto no es un juicio penal. Esta es una audiencia para determinar qué acuerdo de custodia sirve mejor a los intereses de una menor. Espero civilidad de todas las partes, ¿entendido? Sí, su señoría, dijeron Carlos y Martín al unísono. Bien, señor Díaz, ya que usted presentó una moción para la custodia completa. Puede comenzar. Martín se levantó con una gracia teatral, abrochándose su caro saco. Gracias, su señoría. Como sabe, mi clienta, la señora Laura Olmos, busca la custodia completa de su hija, Jimena Marlo, con visitas limitadas para el padre, el señor Beto Marlo. Se movió para pararse frente a su mesa, con la espalda recta, su voz llegando a cada rincón de la sala. Creemos que este cambio es necesario porque el señor Marlo ha participado en una campaña sistemática para alienar a Jimena de su madre, instruyendo a la niña para que rechace el amor y la guía de la señora Olmos, fomentando la desobediencia y la falta de respeto. Beto sintió que sus manos se convertían en puños debajo de la mesa. A su lado, Jimena estaba sentada perfectamente quieta, su rostro una cuidadosa máscara en blanco. La señora Olmos es una madre devota que ha mantenido una carrera exitosa mientras siempre prioriza el bienestar de su hija, continuó Martín. Le proporciona a Jimena experiencias culturales, oportunidades sociales y el tipo de ambiente enriquecedor que toda niña en crecimiento necesita. La actuación continuó durante casi 20 minutos, con Martín pintando a Laura como la madre herida y amorosa, y a Beto como el exmarido amargado que envenenaba la mente de su hija. No mencionó directamente el vídeo ni el informe del hospital, sino que bailó a su alrededor, sugiriendo que los eventos recientes eran el resultado de la manipulación de Beto en lugar de las acciones de Laura. Durante todo el tiempo, Laura se sentó con las manos entrelazadas, secándose ocasionalmente los ojos con un pañuelo. Una actuación perfecta de angustia maternal. Cuando Martín finalmente concluyó, Carlos se levantó con menos florituras pero igual determinación. Su señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de alienación parental, sino de un padre desesperado por proteger a su hija de un abuso documentado. Hizo un gesto hacia el expediente en el escritorio del juez. La evidencia es clara y perturbadora. La señora Olmos ha sometido repetidamente a Jimena a abuso emocional y físico. El vídeo presentado ante el tribunal muestra a la señora Olmos golpeando a Jimena, arrojándola al suelo y pateándola, en una agresión que requirió atención médica. Laura emitió un pequeño sonido de protesta, rápidamente sofocado. La expresión del juez Ríos permaneció neutral, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Carlos fue más conciso que Martín, centrándose en los hechos en lugar de las apelaciones emocionales. Hizo referencia al diario de Jimena, al patrón de comportamiento controlador de Laura, a la manipulación emocional documentada durante años. Cuando mencionó los comentarios inapropiados de Adrián sobre la apariencia de Jimena, un murmullo recorrió la sala. Cuando Carlos terminó,
El juez Ríos convocó un breve receso antes de que comenzara el testimonio. Mientras se levantaban, Beto vio a Laura mirándolo desde el otro lado de la sala, sus ojos fríos a pesar de las lágrimas que había fabricado para el juez. Se apartó rápidamente, aceptando abrazos de sus seguidores, desempeñando a la perfección el papel de la madre herida. ¿Cómo estás aguantando?, le preguntó Beto a Jimena en voz baja mientras salían al pasillo. Bien, dijo, pero sus dedos retorcían el dobladillo de su cardigan, un tic nervioso que tenía desde la infancia. Tendré que hablar pronto. Probablemente, admitió Beto. Pero recuerda, solo di la verdad. Es todo lo que tienes que hacer. El juez Ríos se reclinó en su silla, estudiándolos a ambos por encima de sus lentes. Durante un largo momento, la sala estuvo en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional crujido de un papel. Entonces el juez hizo algo inesperado. Miró directamente a Jimena. Jovencita, dijo, su voz ronca más suave que antes, le hice muchas preguntas en mi despacho y usted las respondió todas de manera clara y reflexiva. Pero hay una cosa más que me gustaría preguntarle aquí, en audiencia pública. Jimena se enderezó, asintiendo ligeramente. ¿Por qué quiere quedarse con su padre? La franqueza de la pregunta pareció tomar a todos por sorpresa. Martín se levantó a medias de su asiento como para objetar, luego lo pensó mejor y volvió a sentarse. Laura se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Jimena se puso de pie lentamente, su delgada figura pareciendo de alguna manera más alta que antes. Miró primero al juez, luego a su madre. Porque él me ve, dijo simplemente. No como una extensión de sí mismo, ni como un accesorio, ni como algo que controlar. Solo como yo. Metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó una pequeña memoria USB. Sosteniéndola en alto, dijo, traje el vídeo de lo que hace por la noche. La sala se quedó en un silencio perfecto y absoluto. ¿Qué vídeo es este?, preguntó el juez Ríos, con el ceño fruncido. Ya hemos visto el metraje de la agresión. No ese, dijo Jimena en voz baja. Este muestra lo que pasó el fin de semana anterior, cuando mamá y Adrián estaban en el sofá y no sabían que yo podía verlos. Y lo que mamá hizo cuando se dio cuenta de que estaba mirando. La comprensión apareció en el rostro del juez. Hizo una seña al alguacil. Por favor, entrégueselo a la señora Durán. Vanessa se levantó, aceptando la memoria USB de Jimena con un ligero asentimiento de aliento. Caminó hacia la computadora portátil conectada al sistema de vídeo de la sala, insertó la memoria y navegó hasta el archivo. Su señoría, la voz de Laura era aguda, llena de pánico. No sé de qué está hablando, pero... Siéntese, señora Olmos, la interrumpió el juez Ríos. Señora Durán, por favor, reproduzca el archivo. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente mientras el gran monitor de la pared cobraba vida. El metraje era más granulado que el vídeo de la cocina, claramente tomado desde una cámara oculta en lo que parecía ser una rejilla de ventilación o una estantería, en ángulo hacia la sala de estar de la casa de Laura. La marca de tiempo mostraba las 2:17 de la mañana. La sala estaba débilmente iluminada por una sola lámpara, proyectando largas sombras sobre el sofá de cuero blanco. Allí, a la vista de la cámara, estaban Laura y Adrián, desnudos, íntimos, claramente intoxicados. Botellas de vino vacías y lo que parecía parafernalia de drogas cubrían la mesa de centro. Sus voces se oían claramente, fuertes y descuidadas, como si hubieran olvidado que una niña dormía arriba. Luego hubo movimiento desde el borde del cuadro. Jimena apareciendo al pie de las escaleras en pijama, claramente buscando agua o el baño. En el momento en que vio lo que estaba sucediendo, se congeló, con los ojos muy abiertos por la conmoción. La cabeza de Laura se giró, vio a su hija mirando, y su rostro se transformó del placer a la rabia en un instante. ¿Qué estás haciendo?, la voz de Laura, arrastrada pero venenosa. ¿Nos estás espiando, pequeña normal? Jimena retrocedió, claramente aterrorizada. No, yo solo necesitaba agua. Mentirosa. Laura apartó a Adrián de un empujón, poniéndose de pie desnuda y tambaleándose. Siempre estás mirando, siempre juzgando, igual que tu padre. Lo siento, gimió Jimena, retrocediendo hacia las escaleras. No quise.
La cámara capturó con terrible claridad lo que sucedió a continuación. Laura abalanzándose hacia adelante, agarrando un pesado jarrón de cristal de la mesa auxiliar. Jimena girándose para correr. El jarrón saliendo de la mano de Laura en un arco vicioso, pasando a centímetros de la cabeza de Jimena y haciéndose añicos contra la pared en una explosión de cristal. «La próxima vez no fallaré», gritó Laura, avanzando sobre su aterrorizada hija. «¡Fuera de mi vista!». El vídeo continuó el tiempo suficiente para mostrar a Jimena huyendo escaleras arriba, a Laura desplomándose de nuevo en el sofá con rabia ebria, y a Adrián riendo, realmente riendo, mientras se servía otra bebida. Luego la pantalla se fue a negro. La sala permaneció en silencio, congelada en un horror colectivo. Beto se sintió mal, físicamente enfermo, aunque ya había visto el metraje cuando Jimena se lo mostró por primera vez. Verlo de nuevo en este entorno público lo hacía de alguna manera más real, más monstruoso. El rostro del juez Ríos se había vuelto pétreo, sus ojos como pedernal mientras se giraba para mirar a Laura, que estaba sentada, pálida y rígida en su mesa. «Está editado», soltó, con voz temblorosa. «No es él, lo hizo de alguna manera. Es falso». «La marca de tiempo coincide con los metadatos, su señoría», dijo Vanessa en voz baja. «Y corresponde a la entrada del diario que Jimena hizo esa misma noche, que ya está en evidencia. Esto debería ser desestimado». Martín Díaz se puso de pie, su habitual soltura resquebrajándose bajo la presión. «Esto nunca se presentó durante la etapa de descubrimiento de pruebas. Es perjudicial. Me fue presentado durante mi entrevista con Jimena en el despacho», interrumpió fríamente el juez Ríos. «Y lo he revisado cuidadosamente. El contenido es profundamente perturbador, pero relevante para este procedimiento». Se volvió hacia Jimena, que permanecía de pie, con los hombros hacia atrás a pesar del temblor en sus manos. «¿Por qué esperó hasta ahora para mostrar este vídeo?». La voz de Jimena era débil pero firme. «Tenía vergüenza. No quería que todos vieran eso. Pero luego pensé en volver allí, en vivir con ella, y supe que tenía que mostrar la verdad». El juez Ríos asintió una vez, su rostro suavizándose momentáneamente. «Puede sentarse». Jimena se sentó y Beto le puso una mano suave en el hombro, un reconocimiento silencioso de su valentía, su sacrificio al exponer una violación tan privada por el bien de su propia seguridad. Era una carga que ninguna niña debería tener que soportar. «Habiendo revisado todas las pruebas y testimonios», dijo el juez Ríos, enderezando los papeles ante él, «estoy preparado para dictaminar sobre este asunto». La sala pareció contener la respiración. Laura temblaba visiblemente ahora, su fachada perfecta desmoronándose al darse cuenta de lo que se avecinaba. La custodia legal y física completa de la menor, Jimena Marlo, se otorga por la presente al padre, Beto Marlo, con efecto inmediato. Beto cerró los ojos brevemente, el alivio inundándolo en una ola tan poderosa que lo dejó aturdido. «Señora Olmos», continuó el juez, su voz endureciéndose, «sus derechos de visita quedan suspendidos hasta la finalización de una evaluación psiquiátrica y un programa de tratamiento por abuso de sustancias. Además, se emite una orden de restricción que le prohíbe el contacto con la menor, excepto a través de canales aprobados por el tribunal». «No», chilló Laura, poniéndose de pie de un salto. «Esto no está bien». «Él lo planeó. La puso en mi contra». «Señora Olmos, contrólese», advirtió el juez. Pero Laura ya estaba fuera de control, su verdadero rostro completamente revelado mientras se abalanzaba hacia Beto y Jimena, señalando acusadoramente. «Tú hiciste esto, la envenenaste contra mí». Dos oficiales del tribunal se movieron rápidamente para interceptarla, tomándola de los brazos con suavidad pero con firmeza. Martín Díaz intentó calmarla, murmurando urgentemente en su oído, pero ella se lo sacudió, su rabia creciendo en lugar de disminuir. «Jimena», gritó, luchando contra los oficiales. «Diles la verdad, diles cómo tu padre te hizo decir estas cosas». Jimena no respondió. Ni siquiera miró a su madre. Mantuvo los ojos fijos al frente, su expresión en blanco, como si se hubiera retirado a lo más profundo de sí misma, donde la voz de Laura no podía alcanzarla. «Sáquenla de aquí», ordenó el juez Ríos, y los oficiales comenzaron a escoltar a una Laura todavía forcejeando hacia la puerta.
Esto no ha terminado, gritó, su maquillaje corrido por lágrimas reales ahora, su imagen cuidadosamente construida en ruinas. No puede alejarte de mí, Jimena, soy tu madre. Las puertas se cerraron detrás de ella, cortando sus gritos. En el repentino silencio que siguió, Beto se volvió hacia Jimena, buscando en su rostro cualquier signo de angustia. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Ella asintió, todavía mirando al frente. Quiero ir a casa ahora. De acuerdo, dijo Beto simplemente. Vamos a casa. Salieron del juzgado por una puerta lateral para evitar a la pequeña multitud que se había reunido en el vestíbulo principal. Carlos los acompañó hasta su auto, repasando los detalles prácticos. La orden de custodia formal estaría lista esa tarde. A Laura se le notificaría la orden de restricción antes del final del día. El tribunal asignaría un tutor diferente para monitorear el ajuste de Jimena durante los próximos meses. Mientras conducían a casa, Jimena miraba por la ventana, en silencio, excepto por una dirección ocasional cuando Beto le preguntaba si quería parar en algún lugar. No, solo quería ir a casa. Los días siguientes cayeron en un nuevo ritmo. Escuela, tarea, cena. No más cuentas regresivas para las visitas de fin de semana. No más prepararse para el regreso de Jimena en un estado de shock silencioso. Solo el flujo ordinario de la vida, sanando gradualmente las heridas del pasado. Una semana después de la audiencia, mientras Beto cambiaba el aceite de su camioneta, Jimena apareció en la puerta del taller, observándolo trabajar con esa intensidad silenciosa que era tan parte de ella. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Beto se enderezó, limpiándose las manos en un trapo de taller. Lo que sea. Si mamá me llama si de alguna manera consigue mi número o algo, ¿qué debo hacer? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Ha intentado contactarte? No, dijo Jimena rápidamente. Solo estaba pensando ¿y si lo hace? Beto consideró su respuesta cuidadosamente. Esa sería tu elección, dijo finalmente. Si quieres hablar con ella, podemos hacerlo a través de los canales adecuados, de forma supervisada. Si no quieres, tienes todo el derecho a decir que no. Jimena asintió, procesando esto. ¿Y si dice que ha cambiado, que está mejor ahora? Las palabras son fáciles, dijo Beto, recordando todas las promesas que Laura había hecho y roto a lo largo de los años. Las acciones importan más. Si realmente quiere cambiar, respetará tus límites. Buscará la ayuda que necesita. Lo demostrará con el tiempo. Pero no crees que lo hará, ¿verdad? Dijo Jimena, no como una pregunta, sino como una observación. Beto suspiró, dejando el trapo. Creo que la gente puede sorprenderte. Pero el cambio real es difícil y raro. La miró directamente a los ojos. Y no le debes la oportunidad de volver a lastimarte. ¿Y el perdón?, preguntó Jimena, su voz débil. La gente siempre habla de lo importante que es eso. El perdón es para ti, no para ella, dijo Beto con firmeza. Se trata de dejar ir la ira que te lastima a ti, no de dejar que alguien vuelva a tu vida si no se lo ha ganado. Jimena pareció considerar esto, su joven rostro solemne con pensamientos demasiado pesados para sus años. No creo que pueda perdonarla, admitió finalmente. No ahora. Tal vez nunca. Está bien, dijo Beto simplemente. No tienes que hacerlo. 3 días después, mientras Beto y Jimena salían del supermercado, la vieron. Laura, de pie junto a su camioneta en el estacionamiento, luciendo más pequeña de alguna manera sin su armadura habitual de ropa de diseñador y maquillaje perfecto. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada, las raíces oscuras asomando contra el rubio. Llevaba lentes de sol a pesar del día nublado, pero no podían ocultar el vacío en su rostro. Los vio en el mismo momento en que ellos la vieron a ella. Por un instante, nadie se movió. Entonces Laura comenzó a caminar hacia ellos, con las manos extendidas en un gesto suplicante. «Jime», gritó, su voz quebrándose. «Por favor, solo escúchame un minuto». Beto se paró ligeramente delante de su hija, instintivamente protector. «Laura, detente. Hay una orden de restricción. No puedes estar aquí».
Ella se detuvo a unos metros de distancia, balanceándose ligeramente como una caña al viento. Por favor, Beto, no hagas esto. También es mi hija. He perdido todo. Mi casa, mi novio, mis amigos. Me enfrento a la cárcel. Por favor, no me la quites a mí también. Jimena salió de detrás de Beto, su rostro firme con líneas de tranquila determinación. Él no me alejó de ti, dijo claramente. Tú lo hiciste. Laura se estremeció como si la hubieran golpeado. Jimena, nena, sé que cometí errores. Errores terribles. Pero estoy buscando ayuda ahora. Estoy en un programa. Estoy viendo a un terapeuta. Su voz bajó a un susurro desesperado. Soy tu madre. No, dijo Jimena, su voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. Solo eres la persona que me dio a luz. Una madre protege a su hijo. No lo lastima para sentirse mejor. La simple verdad de aquello quedó suspendida en el aire entre ellos. El rostro de Laura se arrugó, las lágrimas deslizándose bajo sus lentes de sol. Por favor, Beto, no hagas esto. Beto puso una mano firme en el hombro de Jimena. Hasta ahí, Laura. Si te acercas más, llamaré a la policía. Por favor, Beto, no hagas esto, repitió Laura, su voz quebrándose. Él la contempló, a esta mujer con la que una vez se había casado, a la que una vez creyó amar. Hubo un tiempo en que sus lágrimas lo habrían conmovido, en que habría hecho cualquier cosa para detener su dolor. Ese tiempo había pasado hacía mucho. Yo no hice esto, dijo Beto, su voz nivelada. Tú lo hiciste. Se dio la vuelta, guiando a Jimena hacia su camioneta. Detrás de ellos, la compostura de Laura se hizo añicos por completo. Por favor, Jimena, gimió, su voz resonando en el estacionamiento. Lo siento, seré mejor, cambiaré. Jimena no miró hacia atrás, sus pasos firmes junto a los de su padre. Su silencio era su propio tipo de poder ahora, no el silencio temeroso de antes, sino la certeza tranquila de alguien que había tomado su decisión. Pasaron 6 meses. El invierno dio paso a la primavera, trayendo consigo una sensación de renovación que parecía adecuada para su nuevo comienzo. Beto, con sus ahorros y un pequeño préstamo para negocio, abrió un taller de motocicletas personalizadas en una bodega convertida en las afueras de la ciudad. Lo llamó Borrón y Cuenta Nueva, tanto una declaración de intenciones como un nombre de empresa. Jimena nunca respondió a los intentos de contacto de Laura, nunca preguntó por ella. El caparazón protector que desarrolló durante años de sobrevivir al abuso de Laura se ablandó gradualmente, pero el límite se mantuvo firme. Ninguna madre era mejor que la que había tenido. Beto la inscribió en una escuela privada centrada en artes y medios, reconociendo el talento que había demostrado con la cámara y el diario. Allí prosperó, haciendo amigos de verdad por primera vez, su inteligencia natural floreciendo cuando no estaba limitada por el miedo. Los fines de semana, a veces ayudaba en el taller, aprendiendo a trabajar con las manos como Beto le había enseñado. Una tarde a finales del verano, Beto llegó a casa del taller y encontró a Jimena esperándolo en el porche, con un cuaderno de cuero en las manos. No era el diario que había usado para documentar el abuso de Laura. Este era algo más nuevo, más grueso. Hola, dijo, subiendo los escalones para sentarse a su lado. ¿Qué es eso? Jimena se lo tendió, su expresión seria, pero no temerosa. Mi diario del último año. Tragó saliva. Quiero que lo leas. Cuando estés listo. Beto lo tomó con cuidado, consciente del peso de lo que le estaba ofreciendo, no solo un libro, sino sus pensamientos sin filtrar, su procesamiento privado de todo por lo que habían pasado. ¿Estás segura?, preguntó. Ella asintió. Estoy segura. Me ayudó a entender algunas cosas. Tal vez también te ayude a ti. Esa noche, después de que Jimena se fuera a la cama, Beto se sentó en la mesa de la cocina y abrió el diario. Dentro, con la letra pulcra de Jimena, estaba el registro crudo y sin adornos de su año, sus miedos, su ira, su confusión, su duelo por la madre que nunca tuvo realmente, su feroz amor protector por su padre. Y entrelazada en todo ello, una resiliencia que le quitó el aliento. Cuando Beto leyó la última entrada,
Fechada apenas una semana antes, las lágrimas finalmente rompieron el cuidadoso control que había mantenido durante tanto tiempo. Solía pensar que ser fuerte significaba estar callada, no mostrar lo que sentía. Pero papá me enseñó que la verdadera fuerza consiste en ser honesta contigo misma y con los demás. Se trata de dar la cara cuando es necesario y de alejarse cuando toca. Ya no tengo miedo. Ni de mamá. Ni de los recuerdos. Son solo cosas que pasaron, no lo que soy. Papá y yo vamos a estar bien. Mejor que bien. Somos libres. Beto cerró el diario, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino de liberación. De reconocimiento por lo lejos que habían llegado, por las batallas que habían librado y ganado juntos. Se secó los ojos, guardó el diario en un lugar seguro y revisó a Jimena una última vez antes de irse a la cama. Dormía pacíficamente, con el rostro relajado de una manera que nunca lo había estado durante los peores momentos. Sus moretones se habían curado hacía mucho tiempo, pero el fuego que la había ayudado a superarlo, ese núcleo tranquilo y determinado de fuerza, permanecía. Afuera, la noche de verano era cálida y despejada, las estrellas visibles a través de la ventana abierta. Una nueva estación, un nuevo comienzo.